Ok, vamos a tratar el concepto de límites, o no de límite, vamos a hablar de cálculo diferencial. Cálculo diferencial es una rama matemática que se genera 2000 años después que se inventa el cálculo integral. Estuvo a mano de dos grandes matemáticos, el inglés Isaac Newton y el alemán Steinler. Ambos lo descubrieron por separado, en años distintos, es decir, que los dos tuvieron exactamente la misma idea para desarrollar el cálculo diferencial. Y el diferencial parece ser, bueno, el cálculo integral fue primero, 2000 años antes que el diferencial. Esto es como aprender a dividir primero que saber multiplicar, o saber restar antes que sumar. Algo que inclusive lleva a uno a cuestionarse cómo es posible que hacían integrales sin saber derivar, sin jamás derivarse anteriormente. Entonces, bueno, esto es porque por el caso de agotamiento, es decir, si se quería encontrar un área bajo una curva, si toda esta área que está aquí, que voy a sombrear, si se quería saber a qué equivalía esa área, bueno, pues lo que hacían es llenarla de sucesivas divisiones y ir agotando. Para este tipo de problemas es que se inventa el cálculo integral. El cálculo diferencial, a pesar de que fue descubierto por ellos dos mencionados anteriormente, es obra, o más bien detrás de todo esto, se esconde la sobra rigurosa de unos 20 matemáticos anteriormente, y sobre todo geometría analítica, etcétera, se llega al cálculo diferencial. El problema entre ellos estaba en descubrir una recta tangente. Se conocía una recta secante, por ejemplo, que tocara ese punto y este otro punto. La recta que cruza tocando dos puntos y corta esa gráfica, entonces esto que está aquí es una recta secante. Se quería entonces encontrar una recta tangente que tocara esa función en un solo punto, y esto atrajo el problema. Se sabía calcular la pendiente de esta recta que corta en dos puntos, es decir, conocidos dos puntos de una recta. Bueno, conocidos esos dos puntos, se puede determinar la ecuación de la recta que toca esos dos puntos, que pasa exactamente por esos dos puntos. La fórmula para calcular una pendiente es m igual a las coordenadas aquí en y, esto es x, o de la abscisa, y esto es ordenada y, se tiene como y sub 1, que se toma como primer punto cualquiera, menos y sub 2, y debajo se tiene exactamente igual, pero con la abscisa acá, x sub 1 menos x sub 2 siendo el segundo punto que se toma, la primera coordenada. Entonces vamos a decir que este punto que está aquí viene siendo el 2,3, es decir, que esto sea 3 y esto sea 2, 2,3, y este otro punto está sobre la abscisa, entonces será 0 en y y 2, vamos a ponerle 2 en x. Es decir, para un primer punto voy a tener, para el segundo punto voy a tener 2 en x y 0 en y. Para obtener la pendiente de esta recta con estos dos puntos dados, basta con que yo diga entonces, primer punto voy a tomar voy a tomar y sub 1 es 2, porque la segunda componente, y en el punto 2 es 0. Entonces es 2 menos 0 por la fórmula. Debajo tengo 3 x punto menos 2. Si hago esto, 2 menos 0 es 2 y 3 menos 2 es 1. Tiene pendiente 2, es decir, cada vez que avanza en y va a avanzar 2 acá. Es decir, que cuando tomes, cada vez que sube, se puede calcular ahora que conozco la pendiente, conocida la pendiente, que ahora es igual a 2, y un punto yo tengo la recta. Entonces la ecuación modelo punto pendiente es igual a y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x1. Estas dos son las variables que componen esa función, es decir, la primera no se va a tocar. Entonces la ecuación modelo punto pendiente va a ser igual a y, que queda igual, voy a tomar un punto cualquiera. ¿Cuál es ese punto? Voy a tomar aquí el segundo punto, es decir, para que me facilite el cálculo. Entonces yo voy a tener y menos y sub 1, que es 0, no lo pongo, y igual entonces a la pendiente, que es 2, por x, que no cambia, menos x sub 2, perdón, x sub 1, que es tomado de este punto, viene siendo 2. Entonces esa función va a ser igual a 2 por x, 2x, menos 2 por 2, viene siendo 4. Con esta fórmula de acá voy a poder descubrir qué comportamiento tiene la función cuando x toma el valor de 4. Introduzco x aquí, 4, vendría siendo 8 menos 4, 4. Es decir, que y va a aumentar a 4, porque va de 2 en 2. Mira,
Si cada vez que avanza sube 2, entonces avanzó 1, de este y que estaba en 2 tiene que aumentar 2. Muy bien, este era lo que se tenía en común pendiente acá, conociendo dos puntos. Pero ¿qué pasa cuando se conocía un solo punto? O más bien se quería encontrar esa recta que solo toca un punto, vamos a decir, esa función continuaba por aquí o hacia por acá, así. ¿Qué pasa así cuando tocaba ese solo punto? Por ahí cruzaba exactamente una recta, por ahí. Bien, entonces ese surge el problema de la tangente, que cuando se toca un solo punto, y a eso se pusieron Isaac y Leibniz a darle vuelta y descubrieron el teorema de la tangente con el cálculo, y de ahí surge el cálculo diferencial. Entonces, para esto se valieron de que anteriormente se descubrió el valor exacto del radio y la longitud de una circunferencia, de ahí sale el pi, y lo hacen, vamos a aprovechar esto acá, lo hacen haciendo una circunferencia, y dentro de esa circunferencia haciendo un polígono cada vez más grande. O sea, la circunferencia, este tiene 4 lados, vamos a ver ahora un polígonos regulares cada vez de más lado, y así hasta poder llegar a un polígono que casi se ajustara a la circunferencia. También hicieron uno por fuera, es decir, que aquí iban a hacer un polígono que abrazara a la circunferencia por fuera y exactamente del mismo lado. Es decir, que aquí vendría siendo así, más grande, de 4 lados, que tuviera dentro de la circunferencia, y le iban a restar, a calcular el área del de afuera y después el de dentro, y se lo iban a restar al de afuera, le restaban el de dentro, y eso que sobraba vendría siendo el área que no se ocupó con los polígonos, y así fueron agotando hasta encontrar un cálculo específico gracias con el apotema. El apotema le daba dirección de radio hasta que ese apotema de ese polígono coincidiera con un punto de la circunferencia, es decir, que acá ese apotema iba a coincidir con el radio, y así fueron agotándolo. Este es el teorema o la idea que tomaron estos dos grandes eruditos matemáticos para acercarse a la tangente. Es decir, que si aquí tenemos un punto secante, una recta secante, consideremos un punto Q cualquiera, digamos que este es un punto Q que se está moviendo a través de la gráfica. A través de esa gráfica se está acercando hasta este punto que vamos a llamarle P. Este punto se está moviendo, acercándose, igual que el agotamiento con la circunferencia. Se está acercando, está moviéndose. Entonces, imaginemos, entonces podría decirse que esto es una parábola así, para decir que hizo esto. Y aquí ya vendría por aquí, porque es más fácil trabajar con parábola. Se está moviendo ese punto, el punto Q, puede ser que en un momento determinado ese punto estuvo aquí y ahora va acercándose aquí, pero se sigue acercando más. Este punto móvil se puede expresar como Q móvil va a ser igual a x, x cuadrado. La componente y tomaría x al cuadrado, que se está acercando. ¿Qué pasa cuando está cerca de Q, de P, cuando Q está cerca de P pero que no lo toca? Bueno, entonces se estaría hablando de una secante todavía que está cerquitica aquí, más incluso, más que esta, más cerca de P, o sea que los círculos los puntos se están acercando. Entonces eso sería una pendiente de la siguiente manera: en vez de tomar este punto que estaba en el origen, vamos a tomar Q, y la pendiente entonces se calcularía así. Se calcularía, primero usamos a Y, sería Y sub 1, que vendría siendo Y, en este caso 2 menos este otro punto, que es el punto 2, sería x al cuadrado, y el punto 2 en x viene siendo 3 aquí, sí, 3, primera componente, menos su componente en x. Ok, según ese punto se va acercando, porque no importa cómo los arreglemos, pero convenientemente podemos escribirlo como la pendiente igual a x al cuadrado. Para cualquier valor que tome x, no nos quede un número negativo, ¿verdad? Y es más fácil que no quede trabajando con números positivos, excepto del 1,
de ahí para acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mira, si nos acercamos a P, si P tiene este numerito, entonces si colecciona justo cerquita de P, esto vendría siendo la pendiente de la tangente, es decir, dm de P va a ser igual a esta ecuación que hemos escrito aquí, es decir, x al cuadrado menos 2 sobre x menos 3. Pero también ese punto puede tomar, no sé, puede tomar un valor acá más lejos, porque es q acercándose a P. Y cuando estaba justamente aquí, que era el punto 2,0, era el modelo para calcular la pendiente de la secante. Es decir, que esto también pudo ser igual a m. Ahora, cuando esto que está aquí colecciona, es decir, que se acerque tanto, esté muy cerca de P, es el límite de esa función en ese punto. Es decir, que m entonces va a ser igual a L en ese punto. O entonces los límites, en este caso, es como calcular sencillo una pendiente de una recta. Es como cambia de algo muy grande, o sea, o que se toma como difícil en matemática, se reduce a calcular una pendiente de una recta. Ok, entonces ya podríamos escribir que el límite, escrito así, límite de esta función evaluada en un punto, va a ser igual a la pendiente cuando q se acerca a P. Bueno, la función evaluada, si se quiere encontrar en ese punto, de x al cuadrado menos 2 sobre x menos 3 para ese punto. Si varía que no sé, que se quiere encontrar bueno, pues entonces la pendiente de esa recta es lo mismo que el límite de la función, el límite de la función, mira, x al cuadrado menos 2 sobre x menos 3. ¿Ves? El límite entonces lo vamos a cambiar por pendiente. Anda. Entonces yo ya sabía el límite desde hace mucho tiempo. Ni siquiera hubiese visto cálculo diferencial cuando ya conocía el límite. Sí, se dan estos patrones en matemática, de que ya se conocía algo sin siquiera saber el nombre. Entonces el límite es igual a esto, porque es la pendiente muy cerca de ella. Entonces, aquí hemos concluido que el límite es igual a la pendiente cuando q se acerca a P. Tan sencillo como eso es cálculo. Otro aspecto de cálculo, que no se habla de cálculo diferencial, se acostumbra a pensar en límite o serie. Pensemos entonces, hablando de serie, para entender lo que es serie o límite. Límite cotidiano o de un lenguaje muy llano, un límite de algo es idénticamente a lo que la palabra dice. Límite, el tope. El límite de una ciudad es, bueno, la calle 40, no hay más calle, no hay más personas de esa ciudad de aquel lado habitando. Es decir que, por ejemplo, si tenemos este mapa ahí, bueno, el límite de ese mapa es todo el borde. Ya lo que está fuera de ahí no pertenece a ese territorio. La frontera. Límite es una frontera. Lo que pase de la frontera ya está fuera del límite, no pertenece al límite. Entonces, con esto pensemos ahora en un pastel, por ejemplo. Sí, vamos a hacerlo así, en un pastel. Y de ese pastel nos comemos la mitad. De esa mitad que quedó con tinta azul, al otro día nos vamos a comer la mitad de la mitad. Es decir, que no comimos el primer día una parte, la mitad de todo el pastel. Al otro día no comimos la mitad de la mitad, es decir, este numerito multiplicado por 2. Al otro día no vamos a comer la mitad de esa mitad, es decir, todo esto. Esto está en la mitad por acá. Es decir,
este numerito multiplicado por 2, serían 8, y así sucesivamente. 1, 16, ¿qué otro número tiene? 32, 64, sucesivamente. Lógico está que, ¿qué pasa aquí? Mira, cada vez que dividimos el 1 por un número extremadamente más grande multiplicado por 2, vamos a llegar a un punto a 0. O sea, gastaríamos infinito número el pastel algún día comiendo de mitad y mitad. Por ejemplo, 7 fuera la mitad aquí de esta, y este otro fuera aquí la mitad de este, llegaríamos a un punto que el pastel se acabaría. Entonces, haciendo estas divisiones, llegaríamos a un punto que ya uno va a ser tan chiquito que es igual a 0. Llegaríamos a 0. Comprendido si un número viaja hacia el infinito. Es decir, que tendríamos esa suma. Ahora, si empezamos a sumar todo esto, es decir, que en vez de estar separándolo, estaríamos sumando cada fracción de esta hasta 1 partido por n, donde n es igual a infinito. El resultado de todo eso sería 1. Eso es lo que se conoce como una serie. La suma sucesiva de esto vendría siendo una serie de suma, que bien podríamos expresarlo así con la idea del límite. Esta, en este caso, una división sucesiva, que el límite, podríamos decirlo así, de la división, el límite de 1 partido por n, donde n tiende al infinito, es igual a 0. Ya vemos por qué, porque se va a acabar el pastel y esto tiende a 1. Pero si sumamos estos numeritos, es decir, que una suma de los n, de estos n, infinitamente, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí como este lado, dice que el límite de la suma de estos n, cuando n tiende a infinito, pues es igual a 1 en esto. Pero vamos a decir que esta función va a recobrar 1 sobre n. En esto, el límite de esa función, n tendiendo a infinito, va a ser igual a 1, porque se está hablando de sumar todo esto. Esto es lo que se llama serie. El límite es esto. ¿Qué pasa en el último número? ¿Qué pasa cuando ya no se puede más? Otro ejemplo de límite sería si un motor, ¿verdad? Vamos a ver, un motor, vamos a ver acá, bueno, está aquí corriendo a una alta velocidad, y su millero o su capacidad de correr serían 60 kilómetros por segundo. ¿Qué pasa cuando su millero llega al límite? Bueno, pues cuando llega al límite estará corriendo constantemente 60 kilómetros por segundo. No va a suceder que corra a 61 kilómetros por segundo. Nunca va a pasar eso. Y nunca va a pasar que esté a 59 kilómetros por segundo, porque está al límite. El límite va a 60 kilómetros. Pero hay que considerar 61 y 59 porque el límite no es exactamente el 60, sino el límite cuando nos estamos acercando a la velocidad máxima 60. Ahora bien, y esto es porque no es lo mismo de que x tiende a decir que x es igual a. Entonces, x tendiendo a es diferente de x igual a. Nos estamos acercando a. Ejemplo, si yo digo, si a fuera 2, por ejemplo, x se está acercando a, puede ser por la derecha, por acá o por acá. Si es por la izquierda, sería, si a es igual a 2, yo podría tomar 1 o 0 y estamos cerca de a. Si es por la derecha, puedo bajar en 3, 2,001 y estamos cerca de a. Y esa es la diferencia. Entonces, recapitulando, aquí la función de un límite la asociamos con una pendiente de una secante, que fue lo que hicieron los grandes matemáticos, para llevarlo a una recta tangente, a una pendiente tangente que vendría siendo esta que está aquí, y este entonces es muy parecido porque el punto móvil Q, que es este, puede viajar a través de la gráfica y colisionar muy cerca de P, y si se colisiona muy cerca de P es el límite de esa función y en ese punto. Eso nos llevó a pensar que
La secante se calcula con esta fórmula y por el que se está moviendo Q, llegamos a, bueno, pues a esta, y como exactamente era lo mismo que la pendiente de la secante, entonces como la pendiente de la tangente en ese punto viene siendo un límite, el límite se calcula en esa función como la función de la secante, porque no está un poquito retirado, está muy cerca de P pero no junto. Entonces concluimos que un límite es igual a una pendiente, que lo calculamos aquí. Si metemos eso a esto, conseguimos la pendiente y vamos acercándonos a P. Si nos acercamos más a P, vamos a conocer el límite de la pendiente para la tangente. Es decir, que un límite se puede tratar de una pendiente fácil de calcular. Hay que tomar en cuenta que aquí X no estaría definida para 3, porque cuando llega a 3 aquí va a ser 0 y no es definida, es decir, va a ser indefinida, pero no nos vamos a acercar con este último concepto. Hay que estar cerca, pero no justo en el punto dado. Por tanto, se puede considerar el acercarse a 3 como tanto como se pueda. Bien, eso es todo. Esto es la introducción de cálculo diferencial, de una serie de videos que vamos a estar realizando sobre cálculo diferencial. Hablaremos de límites, de derivadas, de funciones, de sus aplicaciones en la vida cotidiana, que ya hemos visto 3 ejemplos aquí o 4.